nuevamente. Meto este videito para que vaya mañana en el en vivo, porque es una cosa importantísima. Ustedes saben que están en la convención de la Colombia Humana para crear el partido único. Bueno, eso allá se montó una rebelión. Las bases se rebelaron, chiflaron a los parlamentarios del pacto histórico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa gente quiere seguir desde la cúpula nombrando a dedo a la gente. Y las bases, sobre todo las bases regionales, se rebelaron. Dijeron, no señor, esto tiene que ser a voto limpio. Espectacular. Desde aquí, nuestra felicitación a las bases. Petro, espectacular. Petro estuvo genial. Petro, básicamente, en sus discursos reprodujo, literalmente, pues la inmensa mayoría del artículo que leyó Carolina Corcho aquí hace 2 domingos, que defendió y que lo pueden leer en la revista Sur, sobre cómo crear el partido único. ¿Cuál es la idea? Pues que haya democracia interna, que eso de las listas cerradas no puede ser, que haya listas abiertas y que haya consulta interna para elegir esos candidatos, es decir, que sea voto a voto, que la gente que nos represente venga de haber luchado, de haber peleado, de haber trabajado con las bases, con el pueblo, no una gente que digan, venga, usted aquí, usted allí, porque me pareció simpática, porque me cayó bien o porque es el primo de no sé quién. Eso no puede ser al interior del pacto histórico. Entonces, para mí esto ha sido realmente pues un triunfo de la democracia y de momento va bien. Petro dijo, no queremos que gane la derecha, porque ya sabemos lo que es eso, un baño de sangre. Y es así. La derecha, lo dijo, está llena de narcotráfico, está llena de mafia. Sabemos cómo mantiene el poder a la fuerza y todas esas desigualdades cómo se mantienen a la fuerza. Pues entonces no queremos que vuelva a la derecha, pero tenemos que estar unidos. No puede haber mezquindades, tenemos que estar unidos. Entonces la idea es que la gente realmente se sienta representada en el pacto histórico, que se vote, que haya consultas internas, que haya democracia interna, y se decidieron que se iban a formar 6 subregiones y a cada una de ellas se le va a dar cada una de esas subregiones va a presentar un candidato a presidente y a secretario general de la convención para que la cosa se elija voto a voto. Es decir, el aparato dentro del pacto histórico, la cúpula del pacto histórico fue derrotada por las bases. O sea, chéverísimo. Si se logra un partido unitario con estatutos democráticos, entonces empieza una campaña de afiliación por todo el país y vamos a ver cómo la implementan en el exterior, gente, porque aquí somos 8 millones de colombianos en la diáspora. Podemos poner presidente los colombianos en la diáspora, podemos cambiar el destino del país, los colombianos en la diáspora. Ojo con eso, hay que estar pendientes. Lo normal es que la gente se pueda afiliar en las registradurías o en el partido mismo, no sé cómo se va a hacer en el exterior. Pero creo que podríamos superar sobradamente de entrada el 1,5 millones de afiliados. Luego una cosa importante, y es que gracias al desprestigio del actual Congreso, no es nada difícil conseguir muchísimos senadores y muchísimos congresistas. Ojalá el ansiado 55-86, mínimo 55 senadores, 86 congresistas, para poder realmente dominar ese país. Para poderle poner la mano aquí a la extrema derecha y darle la vuelta a decirle, no se me mueva Jorgito, no se me mueva Jorgito. Eso es lo que hay que hacer. Colombia Humana tiene que dar el ejemplo de democracia. No puede ser un partido como todos los demás. Clientelismo, a dedo, pupitrazos y cosas. Entonces, en un esfuerzo ya como por intentar la cúpula de la Colombia Humana hacer algo, algunos proponían, ¿no? Entonces que el 50% de esos delegados los nombren los parlamentarios, senadores y congresistas de la Colombia Humana y el 50% que se nombre por voto limpio. No, señor. Aquí el 100% se tiene que nombrar por voto limpio, por favor. Ojito, pónganle mucho cuidado, vean esos videos de esa convención, vean las caras que se le pone a muchísima de esta gente. Muchos de ellos que nosotros hasta ahora hemos visto siempre como aliados del progresismo, están asustados, agarrándose a las sillas como puedan, intentando reelegirse. Muchos incluso han propuesto la reelección de Petro, a pesar de que Petro no se quiere reelegir, precisamente para ellos seguir agarrados a las sillas. Así que ahí les dejo eso. Pero la democracia interna en el pacto histórico tiene que enamorar a Colombia, porque el partido más poderoso que hay en Colombia, que está dormido, es la abstención. Como el 60% o una cosa así de los colombianos no votan. ¿Y por qué no votan?
Están mamados de estas cosas, están mamados del clientelismo, están mamados de los dedazos, de los pupitrazos. Esa gente necesita creer de verdad en algo que es totalmente diferente. Empecemos por democracia interna. Así que ahí les dejo esto, empezamos con el vídeo. Por cierto, mañana lunes a las 8 de la tarde les tengo un vídeo espectacular con imágenes de drones en Islandia. Les voy a mostrar el país más opuesto a lo que es Colombia. Mañana a las 8 de la tarde, lunes, los voy a llevar a volar en dron por Islandia. Imágenes espectaculares. Empezamos con el en vivo, gente. Estos son palabras mayores. Bueno, gente, empezamos el en vivo. Tenemos hoy un día súper especial con un debut increíble. Es una amiga que me ha costado bastante convencerla para que esté aquí. Pero es que es muy, muy especial su debut. ¿Por qué? Porque se trata de una periodista barranquillera, activista, que ha hecho muchísima veeduría en Barranquilla. Ha sido muy crítica de los Char. Es una mujer cuya frase de batalla es que ha pasado varios años hasta que entendió que el activismo político lo tiene que hacer uno con uno mismo. O sea, ese es el nivel de coherencia de esta mujer, que además es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Es una activista social, como digo, muy potente, asesora en comunicación política, experta en comunicación política y en políticas públicas. Ha trabajado en grandes medios de comunicación, pero también ha sido responsable de estrategias de comunicación en el Congreso, en la Secretaría de Gobierno de Bogotá y en un montón de sitios. Es una persona que a pesar de su juventud tiene un know-how muy importante. Y aquí ya creo que está empezando a entrar. Más cosas le adelanto de ella. Habla sin pelos en la lengua. Lo dice además todo con ese acento chévere, súper chévere, Barranquilla. Vamos a también a tener en el en vivo, por supuesto, las columnas de Lucero Martínez Casab, que además es barranquillera. Vamos a tener la columna y la charla con Carolina Corcho, que el tema de hoy es tremendo, Estados Unidos. Todo lo que representa esa elección, vamos a terminar de desenmascarar todas las fuerzas que hay allí y lo que puede pasar, especialmente cómo nos puede afectar a Latinoamérica, al mundo, al sur global, esas elecciones y el juego que hay allí de política. Vamos a tener también pues, las colaboraciones habituales de este canal con ni más ni menos que Margarita Rosa de Francisco, que nos va a hablar de un tema que a mí me parece importantísimo porque nos va a hablar del fracaso. Del fracaso. Muy complementario a ese video que hice el otro día sobre el Everest. Importante ese video porque a veces nos metemos unas ideas de éxito muy raras en la cabeza. Ahí está entrando Andrea, perfecto. Andrea, bienvenida. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pues fenomenal, encantado de verte aquí en tu debut en Palabras Mayores. Estoy emocionado. Muchas gracias, Pablo. Gracias por invitarme a tu canal. No, un placer. Además que con ese legado que tienes tú de activismo social, de periodismo, de haber trabajado en instituciones públicas, en grandes medios de comunicación, nos vas a poder enseñar muchísimo y yo creo que el país va a estar encantado de tenerte todos los domingos en Palabras Mayores haciendo tu columna. Sí, yo creo que desde lo que uno hace a nivel profesional y también desde el activismo que uno hace cuando a uno le duele la ciudad de donde uno es, puede entender nuevas dinámicas, quitarse la vela de los ojos y poder entenderlo y hablarlo y explicarlo y decir esto no funciona sin que deje de querer a la ciudad, ¿no? Yo creo que el Mm. activismo político me ha dado eso, claro, obviamente con las herramientas también laborales y lo que he podido hacer. Tú eres docente y lo demuestras porque a mí me encanta, por ejemplo, como presentaste el libro de Gonzalo Guillén. Sí, eres una comunicadora nata y eso yo creo que va a ser muy importante, muy enriquecedor para todos los que tengamos la suerte de escucharte. Pero también te ha costado a nivel personal emprender un camino largo, duro, difícil, porque si algo que cuesta en la comunicación es la independencia y sobre todo ir con la verdad por delante. Hay unos costos que pagar ahí por hacer Sí. veeduría, pero Mira, bueno. yo había pensado que para iniciar el en vivo de hoy, hiciéramos un ejercicio con la gente que nos oiga de todos los domingos contar una cosa surrealista que haya pasado en el país y otra surrealista que haya pasado fuera del país.
Y luego contar una Ok. mentira muy gorda que se haya dicho dentro del país y otra muy gorda que se haya dicho fuera del país. Entonces, yo quería empezar por la cosa surrealista que ha pasado en el país, bueno, entre las muchas que pasan, es que esta semana al señor senador JP Hernández de Alianza Verde lo eligieron nuevo presidente de la Comisión de Ética del Senado. Y el vicepresidente es Andrés Guerra, que como su apellido lo indica, es del Centro Democrático. ¿Qué te parece la noticia surrealista? A mí me parece normal, a mí, dentro de la fascinación que yo tengo por los estudios políticos y la comunicación es precisamente, fascinémonos, estudiemos estos fenómenos que son muy contradictorios, pero a la vez muy naturales dentro del Congreso. Hay una cosa muy particular con el tema de JP, y Mm, es que JP, en una conversación que tuve, María José Pizarro lo denunció a él por alguna violencia política en algún momento, ¿no? Pero cuando uno hace unas denuncias por violencia política con enfoque de género, van a la comisión de ética. mm. Es decir, que él mismo, en el caso de la senadora, él mismo va a recibir sus propias denuncias en su contra y a fallar por eso. Qué maravilla. Esas son las cosas que uno dice, esto no puede estar pasando. O sea, él mismo va a decir, Mm. ok, vamos a recibir lo que dice María José de mí y yo mismo digo de mí que no es cierto. Y más allá de eso, este es un hombre que ha traicionado básicamente a su electorado, porque él en su campaña política, recordemos que él fue youtuber, además un youtuber de bastante éxito, llegó a tener 1 millón de suscriptores, no sé si todavía los tiene, pero un youtuber de mucho éxito con esa influencia, pues salta al Senado, hace una campaña muy efectiva, un tipo muy efectista, además muy amarillista, muy de lanzar estos vídeos así llamativos que lo ven millones de personas y se la apuntan, y ese tipo de amarillismo lo catapulta y él hace un discurso progresista, supuestamente progresista, luego ahí hace sus torcidos, se va a hacer campaña también con Rodolfo Hernández, bueno, en fin, pero ya estando como senador, vuelco totalmente hacia la derecha y hacia unas cosas que uno dice, pero esto qué fue lo que pasó. O sea, que nombren encima a este señor de presidente de la Comisión de Ética es como, ¡pa!, una nueva bofetada al pueblo colombiano. ¿O tú cómo ves esa vaina? Pablo, pero recuerda que antes de ser el presidente de la Comisión de Ética, él estaba en la puja de la presidencia de la Comisión Primera Constitucional, Mm, que es la que, pues, es la fundamental del Senado, ¿no? claro, Es la constitucional, que finalmente lo ganó Ariel Ávila, pero él estaba pujando ahí. sí, eh, y creo que el fenómeno, JP, es la espectacularidad con la que presentan la información, sí. ¿no? Y las banderas de en contra del uribismo, las banderas de un movimiento social y político que fue todo este paro del 2019, 2020, Mm, 2021, las recoge y dicen, ¿sabe qué? En medio de mi proceso de espectacularidad con el que presento la información ya no me sirve. sí, Lo que está increíble. vendiendo ahora es irme en contra del Congreso, del presidente. Esa es la herramienta que yo voy a coger y me voy al lado del uribismo. Entonces, no está nada mal que el vicepresidente de la Comisión de Ética sea del Centro Democrático con un partido donde se siente plenamente tranquilo, identificado, cómodo. Lo vemos en la tarima con Miguel Uribe, con Paloma Mm. Valencia, con el Cabal. Lo vemos muy feliz. Yo creo que ese es el partido donde debería estar. Bueno, yo creo que como moraleja a los que hemos visto esa metamorfosis, nos queda cobrarle las cuentas en el 2026 a toda esta gente. Y por ahí derecho hay un montón de gente que ha hecho lo mismo. Catherine Jubinao, Catherine Miranda, hay una cantidad de gente que ha ido con un discurso y ha terminado apoyando exactamente lo contrario. Bueno, ahora vamos con las dos mentiras gordas. La mentira nacional. La mentira nacional es el tema de la inversión forzosa de la que habló el presidente. Resulta que los medios de derecha y los medios hegemónicos salieron a, mejor dicho, rasgarse las vestiduras y a decir que cómo así, que ahora nos van a expropiar los ahorros, una cantidad de gente escribiendo a la Armada, que Petro sí ven que sí que es un dictador, que nos van a expropiar y todo eso. Entonces, bueno, ¿por qué es mentira tan mentira eso? Ah, entre otras cosas, incluso hubo una entrevista que le hace Vicky Dávila, yo no sé si tú la viste, Andrea, a Ocampo, al exministro de Economía, y en el que el tipo le dice, no, no, con eso no se va a expropiar a nadie. Y Vicky Dávila, que es muy mañosa en estas cosas,
sea, así como la que no entendía, la que volvía y preguntaba, repreguntaba en el mismo sentido, cuando ya le habían dado la explicación, volvía y sembraba la duda una y otra vez, precisamente para sembrar esa cizaña de que sí, nos quieren ahí expropiar los ahorros. ¿Tuviste esa entrevista? Yo no la vi completa, vi unos apartes en los que Ocampo se veía como muy afanado porque se pudiera explicar esto de alguna manera, pero uno de los trinos que también vi de la oposición era que mis ahorros o la plata que tengo guardada en el banco no se puede utilizar para que los bancos hagan plata con eso. Y uno es como, ¿tú crees que tu plata está Sí. guardadita, brigadita? Pues para eso tú pones la plata en un banco para que el banco la utilice, te Mm, dé algunos réditos por eso, alguna inversión, pero la idea es de la plata es gastarla. Y si tú la claro. estás guardando y alguien más la necesita, pues vamos a rotarla. Yo no quisiera ahondar como mucho en los temas económicos porque el tema económico causa mucho pánico. Claro, ese era el objetivo de esto. Y ahí está la El Vicky objetivo, Dávila, ¿no? que es la campeona nacional de causar pánico, intentando meter cizaña y a pesar de que le estaban haciendo una explicación clarísima, ella seguía metiendo la cizaña. Yo esto te lo cuento porque yo te puedo asegurar que la gente que ve este canal no ve a Vicky Dávila. Yo sí vi esa entrevista porque me la mandaron porque me dijeron, mira qué caso de manipulación tan miserable y quiero sacarla a colación aquí. Pero para explicar a la gente el problema de esto de lo que se hablaba, lo de la expropiación de la inversión forzosa, que no es ningún tipo de expropiación para nadie, es una medida que no es nueva, que ya se ha utilizado en el país anteriormente en otros gobiernos y lo que busca es destinar recursos de los bancos para financiar sectores productivos. Lo que pasa es que a los bancos no les gusta mover la plata si no es para ganar mucho dinero. Y hay cosas en las que no se gana tanto dinero, pero por ejemplo son importantísimas para el país, porque por ejemplo son la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, sectores que si no se les mete un poquito esa ayuda, pues los inversionistas normalmente dicen, no, ahí no hay tanta rentabilidad, no lo hacemos. Entonces, esa medida tampoco es una cosa que el presidente la diga, se hace y ya está. No, eso pasa por el Congreso. O sea, tiene una cantidad de filtros. Esa aprobación y supervisión del Congreso, pues, es lo que hace que la aplicación además sea transparente. Los bancos van a ganar dinero, pero van a ganar dinero a un interés un poquito menor, pero van a ganar dinero. ¿Quiénes son los que más se van a beneficiar de esto? Pues los colombianos, porque ese dinero se va a movilizar para ayudar a los colombianos. Entonces, lo que se hace con esta medida es precisamente mover plata. Acuérdense, en el año 2008, yo no sé si tú te acuerdas, cuando hubo la crisis económica mundial en el 2008, se rescataron los bancos, no las personas. Y los bancos con el dinero de los rescates, ¿qué fue lo que hicieron? Invertir, comprar los mayores recursos de alimentos en el planeta entero y se dispararon los precios de los alimentos y hubo una hambruna que fue más producida por esa segunda acción de la banca mundial que por la misma crisis inicial. O sea, todo fue encadenado, pero siempre se rescata a los bancos con el dinero de todos, pero cuando ganan dinero es dinero para ellos. Entonces, esta medida de esta inversión forzosa que propone Petro, a mí me parece una medida súper justa, que es obligar a la gente de la banca, gane un poquito menos, hermano, pero deje mover la plata hacia sectores que beneficien a los colombianos. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Sí, te diría dos cosas sobre el tema de la crisis económica del 2010, el 2008-2009. Recuerda que esa crisis se da por el tema de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en donde la gente ya no podía pagar las hipotecas, los bancos se beneficiaron eh, y la gente no solamente se quedó sin comer, sino también sin casa, ¿no? Y es la hora y todavía hay estados y ciudades de los que no se han podido recuperar de esa crisis económica. Y lo otro que también quería decirte es que según las cifras que dan en el crecimiento económico del país, el sector agropecuario poco ha subido, pero sube. Sí, Sube y sí. se le ve la inversión del sector agropecuario, que me parece a mí, yo trabajé en el Ministerio de Agricultura, es un sector maravilloso, cualquier peso que uno haga con los campesinos es una cosa que uno dice vale la pena. Y hay un video que también quiero que vean y es el presidente del Grupo Éxito en un evento monumental con el presidente y me encantó cómo habló ese señor porque decía desde el día número uno con el presidente dijimos las cosas van a ir bien y efectivamente las cosas están yendo bien. Entonces, si un sector como el agro
le está yendo bien. Los números están diciendo que le están, bueno, que se está viendo, digamos, la inversión económica y un presidente como el Grupo Éxito está diciendo que también hay una buena conexión o un buen trabajo entre lo público y lo privado. Yo creo que la cosa va por ahí. Sí, el Hay que mismo tener un poco de campo. cautela, El mismo ¿no? campo fue punto por punto analizando la economía y Ah, ok, dijo, sigo la campo, sí. economía va bien. El mismo campo fue bastante claro y mira que ya no es ministro de Petro. Entonces, mentira totalmente descubierta, puesta ahí para que la gente lo sepa. Hagan TikToks, hagan grupos de WhatsApp, manden esos trocitos de conocimiento precisamente para que la gente se entere la verdad. Bueno, tenemos mentira internacional gorda, 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 gorda. Ahí yo creo que tu opinión como internacionalista va a ser muy interesante. La viruela del mono. Pandemia de viruela del mono nos han anunciado, o sea, toda clase de publicaciones terriblemente alarmistas. Yo estaba mirando muchas de esas informaciones. Te puedo decir que no hay necesidad de ser médico para darse cuenta que todo esto es una campaña clarísimamente exagerada. Para empezar, es una campaña que se hace diciendo cosas tan inexactas como que esto se contrae básicamente por el contacto entre homosexuales, que lo transmiten los homosexuales. Y resulta que es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Pues son vesículas, se le forman como ampollitas a la gente en la piel, llenas de virus. Y eso se transmite por contacto directo. Se produce mucho más en situaciones de poca higiene, sobre todo porque en situaciones de poca higiene esas vesículas se pueden además sobreinfectar por bacterias y es cuando la mortalidad es más alta. Por eso es que la mortalidad por esta enfermedad es más alta en África que en el resto del mundo, por los problemas de higiene, que es hasta un 3%. Es decir, es eso lo que está pasando. En Eso es España lo en que este creo. momento hay menos de 300 casos y todavía no ha muerto nadie. ¿El tratamiento cuál es? La desinfección. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que tiene una mortalidad baja. Están hablando de que hay una nueva cepa supermortal y tal. No la han aislado, eso todavía no se ha demostrado. Lo que parece es que hay una pequeña variación, pero no ha aumentado la mortalidad. Ha habido un poco más de casos. Parece al principio como una gripe un poco fuerte porque a la gente le salen ganglios por aquí en el cuello, les duele la espalda, salen las vesículas, pero no es una enfermedad de homosexuales, se conoce por allá desde el año 1958, es similar a la viruela de las vacas. Hubo un brote en los años 70 en la República Democrática del Congo y el reservorio del virus no es el mono, que es el nombre que le dan a esta enfermedad, sino un roedor africano. Entonces, también allí que comen esos roedores, pues es más frecuente que se contaminen. La vacuna, que además existe una vacuna para esto, se hace con el virus vivo. Y es una vacuna que produce mucha reacción y que necesita un refuerzo, o sea, son dos vacunas. Pero tiene una ventaja y es que también sirve como tratamiento, porque genera muchos anticuerpos y además se le pueden poner a la persona medicamentos antirretrovirales, como para el VIH, para aumentar rápidamente la curación de la enfermedad. Lo que sí que está muy claro, y es la parte que yo quiero analizar contigo aquí, es esto que hace la Organización Mundial de la Salud, de crearnos una alarma constante, busca empujar la implantación de la famosa ley de pandemias global, que le da unos poderes enormes a la Organización Mundial de la Salud y a los que estén detrás, como es por ejemplo la Big Pharma, las grandes industrias farmacéuticas, el señor Bill Gates, el Deep State norteamericano y los grandes inversionistas, porque buscan el dominio global. Entonces imagínense ustedes, le dicen tenemos una pandemia brutal, otra vez nos meten en la casa, otra vez, pero es que ahora quieren ir más lejos, porque esa nueva ley que quieren aprobar ellos es un tratado que tiene 300 normas súper estrictas. Muchas de ellas son casi fascistas, pero muchas de ellas se meten con el manejo de los recursos propios del país, con la movilidad de las personas. Es decir, se meten por encima de la soberanía de los países a manejar, básicamente, poblaciones de millones de personas en el planeta entero. Eso no fructificó y ahora tienen un año de espera para volver a intentar ponérnosla. Hablan incluso no solamente de los periodos de pandemia, sino los periodos interpandemia. Es decir, ellos van a seguir actuando como un organismo global que lo que busca es
acabar con la soberanía de muchos países, con la democracia de esos países e implantar desde arriba básicamente un gobierno globalista, un gobierno en las sombras. Entonces, todas estas amenazas de exageraciones sobre pandemias, sobre peligros, sobre todo esto, buscan precisamente terapias de choque para conseguir que estos globalistas, que todos estos grandes inversores en el mundo, pues al final consigan pasar por encima de las fronteras, de las soberanías y de los países. Hasta ahí mi comentario. Bueno, Andrea, llegó el momento de tu debut, llegó el momento de tu columna. Estamos aquí deseando, no tengo ni idea de qué es tu columna. Eso aquí es una sorpresa total a veces, pero ya me estoy imaginando por dónde vas a ir. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. De la ciudad que más me interesa, que es la ciudad de Barranquilla. Ah, yo pensé que ibas a decir de Bogotá. Bueno, yo vivo en Bogotá hace mucho tiempo. Bogotá me abrió a mí las puertas, me Sí. hizo libre, me dijo Andrea, tú en tu esencia lo vas a hacer aquí en Bogotá, sin embargo, yo todavía tengo mi corazón, mis Ey, proyectos, ey, mi ¿cómo familia en así que te hizo Barranquilla. libre? ¿Qué pasaba en Barranquilla? ¿En Barranquilla no eras libre? Barranquilla no era libre. ¿Por qué? Yo, digamos, encontré el amor en Barranquilla, descubrí el amor por el periodismo hace 10 años. Mm, Me sentía con toda la fortaleza del mundo de desenvolverme como una gran periodista investigativa en términos políticos. En Barranquilla siempre ha habido como dos o tres periodistas, y esto también es un tema de género, que solo hablan de política a lo bien, ¿no? mm. Pero cuestionar eso era muy raro. Y ya yo lo cuestionaba, yo estaba, bueno, hace 10 años tenía 20, 25 años y empecé a decir, esto no me cuadra, esto es una hegemonía, esto no puede ser, esta ciudad no es democrática. Y empecé a decirlo y tenía todo una emisora nacional e internacional en donde me dejaron ser. Pero las presiones que yo sentía en la ciudad me obligaron a mí a salir de ella y finalmente yo dije, si no es el periodismo, puedo hacer una pausa de ver otros caminos. Y por ahí fue como entré al sector público como asesora en comunicación y luego asesora en políticas públicas, una cosa mucho más técnica. O sea, Me dolió un montón. todo eso traducido es que te metiste con los char. Me metí con los char y eso me obligó a mí a salir de la ciudad. Mm, Duré mucho tiempo en decirlo hasta que después tomé la fuerza necesaria para decirlo, lo dije, me sentí un poquito más libre, pero digamos, no, aquí en Bogotá he sido lo que he querido ser. Por ejemplo, yo no pensé ser asesora en comunicación política o ser docente, aquí lo he sido. qué chévere. Eh, Pues bienvenida a mi bella ciudad, tan sufrida, tan caótica. Bogotá Hermoso. es una ciudad que es de todos los colombianos. Bogotá es una ciudad cosmopolita, la ciudad más cosmopolita del país, le guste a quien le guste o a quien no le guste, con todos los problemas y todas las depredaciones que ha tenido esa ciudad, es una ciudad que acoge a la gente y en la que ahí convivimos como podemos. Algunos los tenemos que marchar y siempre la llevamos en el corazón, pues seguimos la pelea. Así que, bueno, ya te dejo con tu columna, me quedo calladito escuchándote. Vale, yo soy de muchos datos, de muchas bases, por ejemplo, que soy Chévere. periodista y no quisiera hablar así como por decirlo, pero yo les cuento que en todos los medios de comunicación de esta semana, el lunes, se leía el titular Barranquilla, la ciudad de Colombia con mejor calidad de vida. ¿Mm? Según una supuesta encuesta realizada por la red de ciudades, ¿cómo vamos en asocio con Ratia? Para llegar a esta conclusión, el estudio se basó en factores como la economía, la salud, la educación, la vivienda, el espacio público y la seguridad. Y resalta a su vez que el mejoramiento está en los índices de, ojo a esto, seguridad. Está también en la percepción que la inseguridad disminuyó pasando del 26 al 9%. Sin embargo, el portal de noticias Contratopedia, que a mi juicio hacen un periodismo investigativo pausado y sustentado, centrado en Bolívar y en el Atlántico, a veces hablan de temas nacionales, encontró que el tal ranking del 2024, donde muestra la ciudad como la mejor con calidad de vida, no existe. Y es un reencauche de estudio sin bases científicas que publicó un blog hace 2 años. Por supuesto, esto desencadenó una ola de desinformación que aprovechó la alcaldía de Barranquilla, que aprovechó Alejandro Char y todos sus secuaces para volver a darle un impulso a la ciudad y hablar de tema en lo que nos preocupa, que es el tema de la seguridad. En momentos muy complejos por los que atraviesa
Barranquilla. Mientras se publicaba este titular en todos los medios nacionales, esa misma semana el Clan del Golfo ubicaba vallas en sitios estratégicos de la ciudad para mostrar su poderío, para mostrar quién es el que manda realmente en la ciudad. Como leí una columna de opinión de Juan Alejandro Tapia, también de la Contratopedia, una fotografía que se pasó por WhatsApp y por redes sociales del cuerpo desmembrado de Yesid Cabrera Ortega es el más crudo reflejo de la guerra que libran las bandas criminales en Barranquilla y que ha puesto a las autoridades en jaque. En barrios del sur de Barranquilla están apareciendo cuerpos desmembrados. La semana pasada fue hallada la cabeza del joven de 22 años, el que hace referencia al periodista, dentro de una bolsa negra en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, que es el Carlos Meisel. El resto de sus partes fueron hallados en otros puntos de la ciudad y pudieron reconocerlo por 2 tatuajes. Su cabeza fue hallada junto a un papel blanco, en blanco, donde dejaba en algunas partes, dejaba claro que era objetivo militar los extorsionistas del grupo de los Pepes. Ya les voy a explicar. Y Yesid recién había salido de la cárcel por el delito de extorsión. Solo este año en Barranquilla se han presentado más de 240 homicidios y la extorsión aumentó en 600% según registra la Silla Vacía. A estos datos hay que sumarles lo que sucede también en el municipio de Soledad, que hace parte del área metropolitana. Hay una cosa que quiero hacer muy claro y es que se tiene que sumar el área metropolitana, Puerto Colombia, Soledad y Malambo, porque Barranquilla es experta solamente en utilizar estos municipios cuando pasa algo bueno y no cuando está todo el tema de inseguridad, y lo que divide a estos municipios es una calle, no es nada dramático la división prácticamente, y uno sentiría que fuera como un barrio de la ciudad. Esta situación de terror es responsabilidad de grupos aliados del Clan del Golfo, que son los costeños y los pepes. Estas organizaciones que subcontrata el Clan del Golfo, se encargan de la distribución de la droga. Entonces está el Clan del Golfo, están los costeños y los pepes y otras organizaciones. Estos son, por decirlo, subcontratistas, los que le hacen el manejo técnico de el traslado y la comercialización de la droga. Recientemente el gobierno Petro anunció que se sentará a negociar con ellos en la mesa de paz, en una mesa de paz, sin que tenga un amparo jurídico, por ejemplo, como la paz total con el ELN, que pasó por el Congreso de la República y que finalmente eso se aprobó con sus buenas y sus malas. Según el docente Luis Trejos de la Universidad del Norte, cuando en un cuerpo se despliega toda la violencia, la barbarie envía un mensaje. Por eso no es solo desmembrar, sino que se encuentre. La desaparición no sirve. Aquí el mensaje es: esto es lo que pasa con las personas que nos desafían. No basta con desmembrarlos, sino que tienen que dejarlos en lugares específicos, con bolsas, con notas para hacerse notar y que estos sean encontrados. Pero, ¿qué está haciendo el alcalde Alex Char, el segundo mandatario más popular del país, porque ya no es el primero? Anunciar recompensas de hasta 100 millones de pesos, que se lo puede mecatear el Clan del Golfo, obviamente, asignar un fiscal especializado y destinar 47 mil millones de pesos para vehículos y radios a la fuerza pública. Esto está a nada también de llamar a los soldados, como lo hace cada vez que es mandatario, y que siempre le dicen: no señor, para eso no son los soldados. Lo que no entiendo es entonces si es suficiente ahora los 78 mil millones de pesos que le entregó la gobernación del Atlántico a la alcaldía de Barranquilla, entendido como la tasa de seguridad que se cobra en los servicios públicos. Dicho sea de paso, los más caros del país, porque las empresas prestadoras de servicios no prestan un buen servicio, no invierten en infraestructura eléctrica, y esto se suma a la cultura de no pago de estratos bajos y altos con conexiones fraudulentas. Mientras que el gobierno Petro promete que bajará el precio del kilovatio, su ministro de Minas dice otra cosa y eso está en discusión. Y ahí está la famosa bancada Caribe, que no hace nada en el Congreso, es puro bla, 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 pero que siempre dice que está defendiendo los bolsillos de los barranquilleros y de los costeños. Por lo pronto, en materia de seguridad, la alcaldía de Barranquilla le hace la guerra a los in-drivers. Así es. No combaten los del Clan del Golfo, espera que haya todos estos muertes con desmembramientos y hace una guerra, les declara la guerra a los conductores de plataformas como InDriver.
estén o no estén de acuerdo con la legalización de estas plataformas, yo les voy a contar por qué es importante hablar de esto. Y es que según una encuesta global de Opportunity Youth Network Barranquilla, que se hizo en la ciudad en alianza público-privada, la mayoría de los in-drivers que ustedes toman en Barranquilla son jóvenes que estudian, trabajan y tienen que dedicarse a eso para completar. ¿Y cómo está el sector de los jóvenes en Barranquilla? Los jóvenes representan el 45% de los desempleados en Barranquilla y su área metropolitana. El 60% de los empleados están en el sector informal. El salario mediano de un joven en la informalidad es del 48% de un salario mínimo. Y hoy Barranquilla y su área metropolitana tiene 197.276 jóvenes que no están estudiando ni trabajando en la formalidad, lo que se llaman comúnmente aquí en Bogotá los NINI, ni estudian ni trabajan. Eso es el 40% de la juventud de la ciudad. A esto se le suma que tiene una crisis cultural de hace años, una ciudad sin museos y una gobernabilidad basada en ataques a la sociedad civil y cero indicios de una ciudad democrática, por el mismo hecho de que las elecciones solo funcionan para refrendar un poderío que tienen desde hace 16 años. Además de eso, tenemos una prensa censurada, a punta de contratos, y es necesario preguntarse si efectivamente esto se le puede llamar calidad de vida. Es decir, con todo lo que les he dado, con todos los datos y los estudios, si Barranquilla puede ser el mejor vividero del mundo con una calidad de vida increíble, puede ser, pero para las organizaciones criminales. Uy, qué panorama. Nos tenemos que poner a estudiar Barranquilla, gente, porque eso es como un reino aparte. Ahí reinan los char. Me parece que tu presencia en Palabras Mayores nos va a enriquecer mucho más de lo que imaginábamos, porque entre otras cosas, pues allí al interior de Barranquilla nosotros tenemos un gran desconocimiento el resto del país, pero sí sabemos la influencia que tienen los char en la política nacional. Sí sabemos que han llegado a ser Eso te iba presidentes a del decir. Congreso, que candidatos presidenciales, van a estar durísimo en la pelea presidencial por el 2026, tienen a procuradora de bolsillo, etcétera, etcétera. Entonces, oye, podríamos hacer un monográfico de muchos temas de Barranquilla. Yo te animo a que nos des un poquito de cátedra respecto a Barranquilla. Barranquilla es un buen ejemplo de lo que pasa en muchas regiones manejadas por clanes familiares. Espectacular. Sí, claro, eso es un panorama de esta semana. Imagínense, Uy, esto lo hice para esta semana. Hice un análisis de contenido de los medios de comunicación de lo que está pasando en Barranquilla y me sale esto. Es increíble, hay que ponerle el ojo a la ciudad. Las bandas criminales se tomaron la ciudad. Te iba a decir algo y es que me encantaría también contarles, por supuesto, lo que está pasando en la ciudad, basado en una teoría que a mí me encanta y que la digo en mis clases de especialización, y es la de autoritarismos subnacionales. Es decir, que para entender la política en Colombia hay que entender que Colombia sigue siendo democrático. Eso no tiene nada que ver si tenemos un presidente de izquierda o de derecha, sigue siendo una democracia y que estas democracias facilitan que haya autoritarismos subnacionales, mejor conocidos como los clanes políticos. Una vez uno entiende los clanes políticos, entiende la política local, cómo es su injerencia a nivel nacional y entiende lo que vemos en los medios de comunicación. Y así es, Barranquilla no solamente tiene los presidentes del Congreso, llegan a tener vicepresidente, ministros, directores, llegan a tener un poderío a nivel nacional importante, pero también es decisivo. Y es decisivo a nivel de elecciones presidenciales. Porque hay lugares, por ejemplo, en algún momento, como Santos II, fue Barranquilla y Sagún, un pueblito de Córdoba, decisivos para que pueda llegar a ser presidente. de Entonces, si donde son bien los ellos, Bula, sí. sí, donde son en su momento eran los Elías y los Besaile. Hmm. Entonces, Barranquilla no es solo el hermoso carnaval que tenemos, es importante para entender la política, pero esto que acabo de hacer en mi video columna es algo que se llama la parroquialización del poder y es mantener toda esta información lo más guardada posible para que factores externos no puedan analizar ni entender Exacto. eso. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío no es hablar de Barranquilla, el desafío no es hablar de política, el desafío es exponerlo. Y cuando Oye, tú lo expones, y eso es donde que tú no estás haciendo los mencionas, verdaderos cambios.
Exacto, vamos a exponerlo para eso y contar contigo va a ser un privilegio. Y eso que no mencionaste es que esta semana el juez absolvió a Julio Gerlain del escándalo de compra de votos porque testificó Aida Merlano. Sí, eso fue ayer, anoche creo. Lo absolvió con los mismos delitos por los que condenaron a Ida Merlin. Sí, increíble. Es, Bueno, pero bueno, digamos, eso es Barranquilla, sí, eso es Barranquilla. eso es Barranquilla y eso es Colombia. Y eso es Colombia, además fue un juez en Barranquilla, ¿no? Fue un juez Sí. que es mucho más permeable, ¿no? Digamos, el sistema judicial es mucho más permeable cuando se queda en casa, porque uno de los Ujú. factores del clan político que es exitoso, no estoy diciendo si es bueno o es malo, es exitoso, le funcionan y pueden mantener el poder, es que ellos lo que hacen es permear la cotidianidad de la gente. Claro. Entonces eso parece como si todos fuéramos primos tíos porque hay una familiaridad y a la hora de pedirle favores o una retribución de algo, uno dice, oye, caramba, ¿cómo me vas a condenar, no? ¿Cómo nos has dejado? ¿Cómo se te nota a ti esa vena periodista de raza de verdad? Nos has dejado aquí ya para empezar el en vivo trepidando. Vamos a seguir ya con Margarita Rosa de Francisco y su columna sobre el fracaso, pero nos has dejado ya con un nivel de expectativa respecto a tus apariciones en Palabras Mayores muy importantes, así que te agradezco muchísimo. Andrea, bienvenida a Palabras Mayores. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias en todo lo que yo pueda colaborar, pues ahí estaré. Siempre pues voy a tratar de traerles con datos, con cifras, con estudios para que vean que esto es más allá de una opinión, esto es una opinión Sí, sustentada y esto es una opinión formada desde la sociedad civil, por supuesto, y desde la academia. genial. Muchísimas gracias, Andrea. Hasta siempre. Hasta Con próximo gusto. domingo. Claro que sí, nos vemos. Bye. Chao. Bueno, gente, ahora a ver qué nos cuenta Margarita Rosa de Francisco del fracaso. Hola, todos, hola Carolina, Pablo, buenos días a todo el cuerpo de colaboradores de Palabras Mayores que se está robusteciendo cada vez más, eso me alegra. También un saludo a todos los que se están conectando en este momento. Me gusta que la audiencia de este canal y de todos los canales alternativos crezca, sobre todo que crezcan esos espacios, crezcan en audiencia esos espacios en donde se elabora un poco mejor el tema político y los temas coyunturales. Hay que elevar un poco la discusión, me parece, y creo que un canal como Palabras Mayores pretende hacerlo. Y un poco inspirada en este tema, quise escribir la columna que sale mañana en el periódico Vida. Y me refiero o me inspiré en un insulto que yo recibo con bastante frecuencia. Con esto no quiero decir o no quiero como ubicarme en este plan protagónico, un poco victimizante, porque todos las recibimos. Cuando la discusión es tan liviana, nos dicen cosas a todos, porque somos mujeres, o porque somos viejas, o porque somos hombres, porque somos homosexuales, lo que sea, ¿no? Todos recibimos esta clase de insultos. Pero me inspiró algo en especial y por eso quise escribir sobre eso. Entonces titulé la columna Fracasada, pero no fracasada así como lo estoy diciendo ahora, sino con signos de admiración. Fracasada, ¿no? Como cuando se lo gritan a uno en la cara. Y digo esto, los perezosos de pensamiento recurren a maldiciones de este tipo en los debates. Debo confesar que de todas las cosas que me gritan en las garroteras que se arman en las redes, a saber, drogadicta y todas sus variantes, guerrillera, vieja, loca, payasa, también, anoréxica, no, mamerta,
menopáusica, pseudofilósofa, bruja y fea. Bueno, entre todas esas, el adjetivo fracasada me resulta muy inspirador. Evoca ese silencio en el alma que produce toda pérdida. Me lleva a recordar una frase de Borges que dice: la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no conoce. Yo no soy mucho de citar autores, se me olvidan todos, pero nunca se me olvidó esa frase. El tipo de pérdida al que alude este fracasada, que pretende ser un insulto, está referida a la comparación o a la competencia. Está muy encriptado en la racionalidad actual que debemos ganarle a los demás para valer más. Hay que ser los mejores. De ahí las lógicas de guerra, de colonización, de exterminio. En ellas, en estas lógicas, está el germen del racismo, de la homofobia, del clasismo. Volviendo a la frase de Borges, ¿a qué dignidad se refiere el escritor? Aceptar una victoria es fácil. La damos por merecida, aunque convendría también cuestionar nuestros triunfos. Admitir una derrota, en cambio, es éticamente exigente. Requiere valor y nobleza de espíritu. Y si se aprovecha el duelo, puede producir una revolución interna. Pero hablemos del fracaso en palabras mayores. No me refiero al canal, sino pues a un nivel de dignidad más elevado, digamos. Si hay una pérdida universal que tendríamos que asumir todos con la poca dignidad que nos queda, es la de nuestro juicio cuando delira al creer que hay vidas que valen más que otras. Holocaustos impunes, como el que el gobierno de Israel está perpetrando en Palestina ante los ojos del mundo entero, por ejemplo, es el síntoma de la derrota moral del género humano. ¿No es la vergüenza la que triunfa cuando gana el genocida? ¿No es ello, acaso, el fracaso tal vez irreparable de toda la humanidad? Bueno, después de esa columna de Margarita, llega Carolina Corcho a contarnos una cosa impresionante y es todo lo que es la geopolítica de Estados Unidos, sus elecciones. ¿Qué va a pasar con esa hegemonía de Estados Unidos? ¿Vamos a seguir todos supeditados al dólar? ¿Qué va a pasar con China, con Rusia, el ascenso? Tremenda columna. Carolina Corcho, bienvenida. Bueno, un saludo Pablo y también un saludo a Lucero, a Andrea, a Margarita, que nos acompañan con sus magníficas columnas en este espacio de los domingos. Y bueno, muy contenta de nuevo de estar aquí con ustedes para compartirles esta nueva columna que es muy importante para la coyuntura del mundo porque vamos a hacer un análisis de las elecciones en Estados Unidos. Pero para poder entender las elecciones en Estados Unidos, tenemos que entender cómo opera el orden mundial. Como bien sabemos, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó como el gran hegemón, la hegemonía, la potencia más poderosa en el mundo para direccionar los consensos políticos y económicos en el mundo entero. Pero además Estados Unidos hace parte de aquello que se llama Occidente, y Occidente lleva varios siglos siendo hegemónico en el ordenamiento cultural, político y económico, y por supuesto, pues esto en desmedro de Oriente y de países como por ejemplo la China y todo este marco oriental. Pero ¿qué ha pasado, digamos, en las últimas décadas? Y esto lo visibilizó la pandemia, es muy importante.
La pandemia mostró o visibilizó, no es que lo haya causado, cómo se reorganiza el mundo, cómo se reorganiza el mundo en términos de liderazgo para resolver el problema, en términos de investigación científica, de tecnología. Y evidentemente, pues allí empieza a observarse la crisis de los Estados Unidos. Pero también ocurrió otra cosa y es lo que se llama la tercera revolución industrial, en donde aquí lo importante son las TICs, las tecnologías de la comunicación, y allí es donde China emerge, se fortalece como el principal productor porque genera un proyecto nacional que ellos vienen planteando hace muchos años y se vuelven los principales productores de tecnologías de la información y empiezan a generar un capitalismo de Estado. Es muy interesante esto del capitalismo de Estado de los chinos porque los chinos no se van por esa lógica de la privatización, del globalismo, sino que protegen su industria, crean empresas propias de su nación que hacen alianzas con transnacionales, pero estas alianzas siempre protegiendo su producción nacional y obligando que cualquier ganancia que haya se invierta en China. Los chinos invierten muchísimos recursos en investigación científica de alto nivel, tienen decenas, cientos de miles de jóvenes y personas estudiando en el mundo para hacer una tecnología de la información, una sociedad del conocimiento, y evidentemente van en un ascenso frente a una crisis que en este momento se presenta de la hegemonía, lo que se llama el mundo unipolar de los Estados Unidos. Y esa crisis se genera, Pablo, y aquí en palabras mayores se ha hablado mucho de eso, pues porque evidentemente Estados Unidos ha perdido las últimas guerras. La última que perdió fue la guerra de Ucrania, que de manera insólita la prensa corporativa global no ha hecho un reconocimiento del daño económico y social que hizo la innecesaria guerra de Ucrania, tanto para la Unión Europea como aliada de los Estados Unidos, pero también el desprestigio del régimen, del establecimiento de los Estados Unidos frente a esta guerra que perdieron. Eso ha hecho que Estados Unidos haya perdido en las últimas décadas la capacidad de consenso de sus aliados en la OTAN. Eso es muy importante, mientras que los chinos de alguna manera han ido surgiendo sin tocar todas esas estructuras económicas y financieras que ha creado, digamos, la hegemonía y el poder de los Estados Unidos, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Los chinos han tenido una participación, por decir algo, dual. Yo participo de ese viejo orden, pero han creado nuevas estructuras e instrumentos alternativos, como por ejemplo los BRICS, que es una asociación de países donde está Rusia, donde está Brasil, donde está China, donde está la India, que es un instrumento alternativo. También ha creado una asociación alternativa a la OTAN y nunca permitieron ocupaciones militares de los Estados Unidos como sí lo permitió Europa, como lo permitió América Latina, y lograron aislar el militarismo y el guerrerismo, además de construir, por supuesto, un emporio económico sobre la base de la producción nacional, de la protección de sus empresas, lo que nosotros denominamos un capitalismo de Estado. Eso, digamos, ha generado una crisis en la sociedad de los Estados Unidos, que además tiene una crisis interna. Tiene una crisis interna que tiene que ver, pues, con que evidentemente nosotros desde Colombia vemos este país y decimos tiene unas excelentes condiciones, pero la sociedad norteamericana sufre. Hay condiciones de desigualdad enormes. En la crisis económica del 2008, si lo recordamos, Barack Obama en este momento era el presidente, era como el cambio, el reconocimiento de las bases populares de los Estados Unidos, pero lo que hizo fue salvar a los bancos y no a la gente. Y esto fue una decepción profunda porque había una ilusión de que un hombre negro pudiera representar a la ciudadanía norteamericana que padece condiciones de inequidad. Como bien sabemos, el sistema de salud no es universal,
en este país es supremamente costoso. Es un país que invierte el doble que los países de la Unión Europea, de su PIB en salud, y no hay cobertura universal. El acceso a la educación superior es costosísima. Las deudas de las familias, las condiciones de mortalidad y de nutrición, aunque no lo creamos, son enormes y se han aumentado estas brechas sin que haya podido ser resuelto por el Partido Demócrata ni por el Partido Republicano. Entonces allá se abren como dos posturas políticas a partir de esa crisis y en las últimas décadas. Una postura política que es lo que yo denomino, y quiero explicar qué quiero decir cuando digo esto, el neoliberalismo progresista, que es toda esa línea de Clinton, Obama y Biden. ¿Qué significa? Porque muchos me decían, pero ¿cómo así que vas a decir que el neoliberalismo es progresista? Por supuesto que existe. ¿Qué es el neoliberalismo progresista? Es un pensamiento político en el cual yo estoy de acuerdo con la despenalización de la dosis personal, con la interrupción voluntaria del embarazo. Defiendo las minorías, las libertades del LGBTI, como ocurre con sectores del Partido Demócrata. Pero a la hora de hablar del cobro de impuestos a los más ricos, de la redistribución de la riqueza, a la hora de hablar de las medidas económicas profundas que superen el neoliberalismo, ahí sí no soy progresista. Eso es lo que representa esa línea demócrata que ha gobernado en los últimos años de Clinton, de Barack Obama y de Biden, que es la línea de sucesión que va a seguir Kamala Harris. Pero por otro lado hay un neoliberalismo reaccionario, que es lo que representa Donald Trump en el Partido Republicano. Aquí han habido discusiones muy amplias que se han hecho de geopolítica, donde hay una corriente de pensamiento de supremacismo blanco, que se expresó muy fuerte en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, de discriminación patriarcal, antimigrantes, antiderechos, pero igualmente neoliberal, que eso es lo que representa Donald Trump. Entonces, ambos partidos, en sus corrientes mayoritarias, se identifican en esos asuntos de pongámonos de acuerdo para continuar con el militarismo en el mundo, porque cuando una potencia decae, y aquí lo ha analizado Boaventura Sousa, una de las maneras de mantenerse es la inversión en las guerras, mantener guerras en el mundo para movilizar amplios recursos en el militarismo. Ahí pareciera que hay un acuerdo entre los dos partidos políticos. Otro acuerdo que tienen es continuar con el genocidio de Palestina. En ese sentido, lo decía Boaventura, lo que pasa es que no es que Estados Unidos apoye a Israel, es que Estados Unidos es Israel. Israel, el sionismo, los judíos manejan gran parte del poder financiero, del capital financiero en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hay una coincidencia. Y hay coincidencia en cero política de redistribución de la riqueza, donde allí se favorecen los grandes conglomerados empresariales de Wall Street, de Silicon Valley, etc. En lo que se diferencian las dos visiones es en esto, que es lo que hace que el uno sea progresista y el otro sea reaccionario. En esto de los reconocimientos de los derechos del LGBTI, en el tema, digamos, del reconocimiento, cierto reconocimiento de las mujeres, a las poblaciones negras, en el reconocimiento, digamos, cultural, pero no económico, no en las reformas económicas para favorecer esa población. Pero también se diferencian en que el Partido Demócrata optó por una línea de globalismo, esto que llamamos el libre comercio, que todo el mundo comercie, mientras que la línea de Trump cogió por una línea de proteccionismo de la economía. Vamos a proteger la industria nacional, vamos a poner más impuestos a los chinos, vamos a hacer una guerra, vamos a acabar con los tratados de comercio con el Pacífico para contener a Rusia y a China. Los demócratas no están en esa línea porque ellos son globalistas, pero ambos son guerreristas. Aquí la diferencia quizás es que Trump está proponiendo que él ya no sigue con la guerra de Ucrania, pues es que esa guerra está perdida, una guerra inútil. Los demócratas en cabeza de Kamala Harris insisten en continuar
con esa guerra. Básicamente esa es la competencia electoral que hay en los Estados Unidos, porque hay otra tercera vía que nunca pudo prosperar y quizás una cuarta. Una tercera vía es que en las elecciones de Clinton con Donald Trump había una línea que representaba a Bernie Sanders, que era la línea reformista, profunda, progresista. Este sí es el progresismo real del cambio en los Estados Unidos, pero además en la configuración de las relaciones que tiene en el mundo. Esta línea fue derrotada, inclusive por los propios demócratas y obviamente por los republicanos, y quedó muy aminorada. El pensamiento de Sanders es el que habla de la responsabilidad frente al problema de la crisis climática, las inequidades en Estados Unidos, el no a la guerra, las inequidades en el mundo y el cuestionamiento profundo a la crisis del modelo neoliberal financiero que ha apalancado esta potencia mundial. Esta visión es minoritaria dentro del Partido Demócrata y hay otra visión que representan los Kennedy. En este momento, el hijo de Robert Kennedy, que es independiente, es una candidatura independiente de la candidatura, las dos candidaturas centrales, que son la de Donald Trump y la de Kamala Harris, que es una visión también progresista, pero que volvemos, insistimos, esto es un régimen político bipartidista, donde evidentemente por fuera de estos dos partidos políticos es imposible ganar las elecciones a la presidencia de la República. Esa es la situación. Lo que pasa en las elecciones de los Estados Unidos no va a determinar los cambios en el mundo. Los cambios en el mundo los va a determinar los nuevos bloques progresistas que se organicen para que haya una transición del orden mundial. Y esa transición apunta a que el mundo ya no sea unipolar, donde solo desde el centro de Washington se definen los designios, sino que sea multipolar y se respete la soberanía de los pueblos. Esa multipolaridad empieza a dar visos en América Latina, donde evidentemente hay un bloque, tenemos un ejemplo muy claro frente al tema venezolano. América Latina tradicionalmente, Washington lo ha tratado como el patio trasero de los Estados Unidos, pero aquí hay un fenómeno muy interesante frente a Venezuela, porque dado el conflicto gobierno-oposición venezolano, tres gobiernos progresistas, México, Brasil y Colombia, se alinean para encontrar una salida distinta a las decisiones que siempre ha regentado Estados Unidos en América Latina, y la decisión es: no vamos a permitir guerra en la región, vamos a facilitar una transición pactada entre gobierno y oposición en Venezuela que garantice la paz regional. Esto es distinto porque se apartan de las posturas que siempre Estados Unidos tomaba sobre América Latina, y evidentemente hay un nuevo bloque llamado los BRICS, donde está China, Rusia, como mencioné ahora, que plantea esa apertura de ese nuevo orden mundial. Por eso decimos que estas elecciones en los Estados Unidos, por no ser muy profundas las diferencias entre los dos candidatos, no van a marcar una diferencia fundamental en la configuración de ese nuevo orden mundial multipolar que se visibiliza. Bueno, es que es excelente tu columna. Invito a toda la gente que vea la revista Sur, que se suscriban, que lean el artículo completo, que lo digieran. Esto hay que leerlo, digerirlo. Mientras te escuchaba, yo estaba pensando que qué importante es que toda esta gente que nos esté oyendo comparta estos contenidos para que muchos colombianos pues crezcan en su visión geopolítica, en su visión nacional, en que abramos un poquito las miras hacia una situación nuestra, que no es solo nuestra, que es de Latinoamérica, que es del sur global, que es del planeta entero, pero que para que juguemos las cartas que hay que jugar tenemos que entender lo que pasa en esos escenarios. Por eso quiero recomendarle a la gente que nos está viendo, Carolina, un libro que se llama Tragedia y Esperanza 101. El autor es Joe Plummer, Plummer. ¿Qué es ese libro? Ese libro es una recopilación de otro libro. Es un resumen de otro libro.
¿Ese otro libro qué es? Ese otro libro es un libro que se llama Tragedia y Esperanza, que lo escribe un señor que es Carroll Quigley, que es un historiador, uno de los historiadores más famosos y potentes de la historia de los Estados Unidos, que básicamente ha servido como consejero presidencial a una cantidad enorme de presidentes durante toda su vida, que ha sido catedrático de historia y que ha escrito los grandes tratados de historia de los Estados Unidos. Pero ese señor tiene una particularidad. Ese señor es un supremacista blanco. Y ese señor se siente muy orgulloso de lo que ha hecho la cultura anglosajona desde la misma India, del Imperio Británico y luego el Imperio Norteamericano alrededor del mundo. Y ese señor, como es un historiador, los historiadores son científicos, entonces coge y pone con detalle todas las cosas que ha ido haciendo tanto el Imperio Británico como el Imperio Norteamericano hasta nuestros días, bueno, hasta su tiempo, que es relativamente cerca, para conseguir conquistar el mundo, literalmente. Cómo ha hecho para fragmentar Europa, cómo ha hecho para manipular otros países, para quitar presidentes. Cómo esa ingeniería social que hace el imperio anglosajón alrededor del mundo consigue esa preponderancia, esa supremacía blanca. Carroll Quigley se siente orgulloso de eso y él escribe ese libro y cuando va a publicar ese libro le dicen, pero usted ¿para dónde va con este libro? ¿Cómo le vamos a publicar esto si está contando todos nuestros secretos? Claro, él tenía acceso a todas las bibliotecas, a los estados de defensa, a la biblioteca de los presidentes, a todo el mundo. Entonces tuvo una cantidad de problemas grandísimos para publicarlo, lo banearon, luego ya lo callaron, pasó una historia muy grande. Y ese libro es difícil de leer porque son muchísimas páginas de datos, reuniones, cosas diplomáticas. Fue como el Wikileaks de su época. Bueno, pues ese libro lo resume Joe Plummer en 100 y pico de páginas que se puede comprar incluso por Amazon y que es de los libros más reveladores para que ustedes entiendan esto que estamos hablando hoy, que es esta farsa de la democracia en la que encontramos que, por ejemplo, en este caso, nacionalistas y globalistas defienden básicamente a las mismas corporaciones que hacen un corporativismo fascista alrededor del mundo, en el que gente que no hemos elegido ningunos, básicamente son los que definen las políticas de partidos políticos y de países enteros, precisamente por su capacidad de hacer lobby. Y de una moneda, el dólar, que básicamente no está basado en recursos naturales, en oro ni en nada más, sino en el poder específico que tiene un imperio para con más de 800 bases alrededor del mundo manejar por la fuerza los destinos de países enteros. Bueno, Carolina, ¿de qué nos vas a hablar la próxima semana? Porque todo el mundo te identifica como la luchadora por la salud, pero tú fuiste la clave en el empalme de Petro en múltiples temas. Entonces, cuéntanos de qué temas vamos a hablar en las próximas semanas. Bueno, Pablo, pues evidentemente seguiremos hablando de salud, pero efectivamente yo hice parte de la coordinación del empalme del gobierno de Gustavo Petro y además hicimos parte de la construcción del programa de todo el gobierno de Gustavo Petro con algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, que es un libro que ustedes pueden consultar. Y ahí desarrollamos 10 temas importantes para cambiar a Colombia. Y con cifras concretas, propuestas concretas que hoy en este momento ejecuta muchas de ellas el gobierno nacional. Y hay un tema crucial que a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho que la derecha colombiana se apropie del tema de la seguridad y se apropie del tema de la paz. Entonces, una de las próximas columnas será sobre el análisis de los procesos de paz en Colombia y una visión de seguridad progresista, porque la seguridad no es solo un patrimonio de la derecha, como lo han querido mostrar, y me parece importante que este tema lo abordemos. No, pues imagínate el patrimonio que han tenido si la solución de guerra es más guerra, hay que quitarle rapidísimamente ese patrimonio a la derecha y darle paso al progresismo. Sí, te lo agradezco. Vamos a sacar adelante una cantidad de cosas que tú durante el empalme ideaste, diseñaste, empujaste, sigues empujando mucho más allá de la salud. Yo creo que va a ser una sorpresa para todos ustedes. Con un equipo de partir de ahora. personas. No, Con un claro. equipo de personas, además, porque aquí participó mucha gente para construir ese programa. Se trabajó también con la ciudadanía, con liderazgos sociales, políticos, intelectuales. Es decir, eso fue un trabajo de muchos años que hicimos en Colombia. ¿Y sabes qué nos favoreció mucho para hacer ese trabajo? La pandemia.
porque la pandemia posibilitó que por la vía de estas redes nos pudiéramos encontrar con mucha gente, expertos intelectuales, líderes sociales, populares, campesinos, Mm. para poder adelantar esa propuesta, Agenda de Transición Democrática, Pablo, que me parece importante que el link lo compartamos en palabras mayores. Yo me acuerdo en esta casa, en plena pandemia, un vídeo que fue el primero que hice, porque yo dije, les va a ir para allá la pandemia. Aquí estaba la gente muriéndose como moscas. Les dije, les va a ir para allá. Y la gente allá no tiene los recursos que tiene aquí en España y la gente se va a morir de hambre y van a estar absolutamente encarcelados en sus casas y necesitamos que la gente ayude. Y yo me acuerdo que hice un vídeo hablándole a Luis Carlos Sarmiento Angulo, aquí, en la cocina de mi casa, pidiéndole que ayudara a los colombianos y poniéndole a toda la gente las alarmas. ¿Qué cuentos, qué historias todo el tiempo que ha pasado? ¿Quién iba a decir que la pandemia nos iba a ayudar, Carolina, a Pero lanzarnos a ¿sabes los qué hicimos en micrófonos, la no? pandemia? ¿Sabes Mm. qué hicimos en la pandemia? Mientras que tú hacías esa importante denuncia que estabas haciendo, nosotros estábamos lanzando la cumbre por la renta básica en Colombia, Exacto. donde con un recorrido virtual por todo el país, con varios de los economistas más importantes del país, en ese momento lideraba Jorge Enrique Spítilu y Jorge Garay, construimos un articulado de renta básica para que el gobierno de Iván Duque entregara unos recursos para colmar el hambre de los colombianos que estaban haciendo una protesta de trapos rojos. ¿Sabes qué pasó? Me acuerdo muy bien. Sustentamos económicamente cómo era que se podía cubrir esa renta básica que costaba más o menos 37 billones de pesos. Esa plata la teníamos, sustentamos de dónde salía. El equipo de Hacienda de Iván Duque fue derrotado por nuestro equipo económico y engavetaron y enredaron la propuesta en el Congreso de la República. El gobierno de Iván Duque no fue capaz, teniendo la claridad de dónde salir la plata, de resolver el problema. Pero ahí quedó la propuesta de la renta básica que hace parte de la agenda de transición democrática. Y al mismo tiempo, las EPS hicieron con los dineros del COVID lo que ahora sabemos que ha salido todos estos días. Llevarse billones de pesos, gastarse en estupideces. Y la gente en plena pandemia en Colombia. Bueno, vamos a tener que hacer, como dice nuestro amigo Mauricio, de cápsulas para la memoria. Un abrazo a Mauricio desde aquí. Sigan este canal, muy interesante. Vamos a tener que hacer memoria. Así que bueno, Carolina, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Lucero Martínez Casab, que nos va a hablar hoy de 2 años de progresismo y de Jaime Garzón. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Un abrazo y nos vemos el otro domingo. Un abrazo. Chao. Chao. Hola Pablo, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo feliz aquí de compartir con ustedes en este gran programa Palabras Mayores. Quiero enviar un afectuoso saludo a la exministra de Salud Carolina Corcho, a la gran artista Margarita Rosa de Francisco y a la periodista Andrea Dávila. Yo publico mis columnas en el portal de La Nueva Prensa que dirige el periodista Gonzalo Guillén. Aprovecho también para darle las gracias a todas esas personas que me han escrito sus comentarios en el chat. La columna que hoy voy a leer la he llamado Jaime Garzón y el progresismo. Colombia, un país cubierto por iglesias, por todos los credos, donde se menciona la palabra profeta en cada acto litúrgico, no supo ver a uno de carne y hueso en estos tiempos, dueño de la más intuitiva capacidad anticipatoria, Jaime Garzón, asesinado hace 25 años cuando era el más acérrimo, mordaz e ingenioso opositor de la mentalidad política, producto de la unión entre el paramilitarismo y el narcotráfico. Para saber que hoy existe un condenado por ese complot contra su vida, recluido en una cárcel de lujo. Era el año 1999, fin del milenio, el que se esperaba con tanta expectativa, pero se ensombreció por el asesinato de él, quien nos hacía felices con su humor, innovando finamente la comedia con sus personajes entrañables, obviando los chistes de suegras y borrachos que reinaron durante décadas en la televisión. A cambio, introdujo de manera franca la crítica política con la ironía más pedagógica posible para que comprendiéramos el tiempo del peligro que se avecinaba.
Tanta razón tuvo que ahí, en esa época aciaga presentida por él, lo asesinaron. Y nosotros, tan solo con su muerte nos percatamos de que su humor era la advertencia desesperada por lo que él veía en el horizonte, un horrendo derramamiento de sangre inocente. Así como la cristiandad nos hizo creer que Dios era un viejito blanco, venerable, de cabellos largos y barba canosa, también creímos que los profetas caminarían siempre vestidos con túnicas, barbudos, con un bastón y con sandalias. De manera que no somos capaces de ver a Dios en la maravilla del sol detrás de la sierra, ni en las flores, ni en las manos de un niño. Tampoco fuimos capaces de ver a un profeta en Jaime, este hombre sin dientes, con gafas de miope, vistiendo jeans, con un sentido humanitario a flor de piel. No supimos ver sus ojos que miraban con la inocencia de un niño, ni sentimos su angustia al vaticinar que se acercaba una gran tormenta. Ni entendimos los mensajes detrás de sus bromas que anunciaban una tragedia. Qué torpes fuimos. Los profetas a través de todos los tiempos han hablado de manera figurada, nunca concreta, porque los augurios de los grandes desastres naturales no ponen en peligro sus vidas, pero los relacionados con el abuso del poder sí, pues desnudan al tirano. El método de los profetas, nos decía un notable filósofo, era colocarse en el lugar de los pobres y desde ahí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Eso fue lo que hizo Jaime a través del adorable embolador de zapatos Heriberto de la Calle, de Dioselina, la empleada doméstica, del portero del edificio Colombia. Hizo el dictamen del país desde personajes sencillos. El Estado colombiano, poseído por una oligarquía tan corrompida que se volvió asesina, unos medios de comunicación cómplices que son pantallas de empresarios enfermos de codicia con sus reporteras que viniendo del pueblo se arrimaron a la burguesía, girando hacia formas criminales de esparcir falsas noticias, y un pueblo en gran parte, según palabras de Jaime, sin conciencia colectiva, con una posición cómoda e individual ante la vida. ¿Qué enfermedad podía resultar de esta combinación de graves síntomas sociales? Este genocidio perpetrado por el Estado. Otra sería la historia si hubiéramos atendido los avisos de incendio de Jaime. El progresismo hizo de Jaime Garzón una de sus figuras emblemáticas, porque él encarnaba la irreverencia frente al poder y ante las costumbres de la élite. Fue un luchador comprometido con la justicia social, con la defensa de los derechos humanos. Virtudes que la derecha no fue capaz de responder con inteligencia, sino con la fuerza bruta de las balas. Jaime, en uno de sus tantos pronunciamientos en vida, le hizo un llamado a la juventud para que defendiera el país de la voracidad de la élite. Desde el más allá habrá visto satisfecho cómo en el 21 las muchachas y muchachos salieron a las calles a protestar contra los impuestos a los alimentos en el gobierno de Duque. Ahí dejaron sus ojos, sus vidas, su sufrimiento. Qué tristeza. En las elecciones del 22, detrás de los jóvenes, estaban las madres, los padres, los abuelos, los tíos, toda la familia ayudó a rescatar al país del uribismo. Los influencers con los modestos equipos hacían denuncias para que el mundo supiera la barbarie de los 3 últimos gobiernos en Colombia. Los líderes de los territorios sin distingos de credo, color ni edades se ayudaban entre todos, incluso sacando de entre sus bolsillos monedas para colaborar con el candidato del cambio. También los periodistas, los abogados, los artistas se sumaron. El progresismo se unió de manera frenética, pero se unió. Y ese deseo ardoroso de transformar la historia es el que impulsa el avance a través de estos 4 años
por un desierto opositor plagado de alimañas dentellantes. Pero a decir verdad, este movimiento político todavía no se le puede llamar progresismo. Solo si se ganan las elecciones del 26 se empezaría una corriente política con este nombre. Además, si logra por fin desprenderse de las divisiones ideológicas inútiles, de la subjetividad colonial que nos habita, pues muchos y muchas de los que van llegando al Estado, nombrados o elegidos, han olvidado a la gente de los territorios que los sostienen allá arriba, o se empeñan en convertir en sirvientes a sus allegados, exhibiendo una arrogancia dañina para el movimiento progresista. Si supera ese individualismo, denunciado por Jaime, debemos mejorar. Porque, ¿cómo va a mejorar el país si nosotros no somos mejores? Hay que practicar las dos virtudes de la gente buena y sana, las que encarnó tan bellamente Jaime Garzón, el profeta de este desastre. Sentir repugnancia natural al ver un ser vivo sufrir, en especial a nuestros semejantes, y sentir felicidad haciendo feliz a otro. Gracias. En un lugar que nunca visitarás, hay una lápida con mi nombre. Y aunque la veas, no vas a llorar, porque mi nombre no significa nada para ti. No pone tampoco que era activista, un rebelde que luchaba por los demás, ni que fui asesinado, ni mucho menos que la razón por la que le quitaron la vida a mi cuerpo era que me atrevía a soñar con un mundo mejor, y mi trabajo era un obstáculo para la codicia de algunos. Pero su crimen consiguió el efecto contrario. Muchos tomaron mi lugar, y yo me he ido a trabajar con Dios. Ahora vivo en ese río de nubes que corre eterno sobre tu casa, y me puedes escuchar en las gotas de lluvia que caen en tu calle. Soy ese viento fresco que mece los árboles y que abraza por las noches a mi familia, que ya no me llora, porque ha aprendido a reconocer mis pasos en el movimiento de las hojas. Desde aquí puedo ver tu miedo. Yo también lo sentí muchas veces. Sé cómo puede paralizar la mente y contagiar persona a persona a toda una generación, y convertirse en odio y llevar a países enteros a la guerra. Conozco las excusas con las que se justifican atrocidades, los destinos que mutila y cómo asesina la esperanza. Por eso, preferí vestirme de locura, para creer en la utopía, para ignorar el hielo fino que crujía bajo mis pies, para ver la vida abrirse camino en el asfalto, para inspirar a otros a rechazar la tiranía y cruzar juntos un mar embravecido, a nado, sin dudar, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos escuche, porque el intento es el mensaje, y cada abrazada es el destino. Pero la razón más poderosa que tenemos para resistir es que cruzarnos de brazos nos condena a todos a la esclavitud, deja a nuestros hijos sin mañana, condenados a morir en cárceles o en campos de miseria. Por eso decidimos luchar por un mundo mejor y escuchar a los desposeídos y dejar de pensar que sus guerras no son nuestras, que su hambre no nos toca, que somos especiales y que por eso podemos tomar sus recursos o vender armas a quienes los asesinan. Tuvimos que desaprender que todo está permitido mientras su sufrimiento no nos llegue, mientras su pobreza no afee nuestras calles y nos obligue a desenfundar la poca compasión que nos queda. O lo que es más difícil, tuvimos que aprender que su existencia nos hace intuir la verdadera historia, la que protagonizan las víctimas, en la que los héroes son hombres y mujeres anónimos de todas las razas, que llaman a Dios de mil maneras y que son infinitamente más grandes que sus circunstancias, porque resisten en nombre de todos. Ojalá un día que el mundo ya no necesite activistas y simplemente nos recuerde, como aquellos que luchamos en los oscuros tiempos en que la mayoría no terminaba de entender, que la falta de apoyo a quienes defendían la libertad deja a todos sin libertad,
y que no sumarse a los que cuidan el agua, el aire y la tierra estuvo a punto de dejar a todos sin planeta, incluso a los dueños de imperios. Ojalá un día ya nadie recuerde que hasta que la gente despertó, un puñado de hombres llegaron a poseerlo casi todo. Ojalá un día nadie recuerde que morí por ti.